Me apuesto lo que queráis a que si nacisteis en la década de los 80, como es el caso, o en la de los 90, el SEAT León Cupra siempre fue uno de vuestros sueños. Hoy es uno de los estandartes de Cupra, esa marca que el grupo Volkswagen ha escindido de SEAT y que, a modo de curiosidad, os digo que nace de unir las palabras Cup y Racing. Pero vamos al Cupra León. Hoy vamos a probar la versión de 300 caballos, es decir, la más potente, con la carrocería berlina. Es cierto que con el familiar hay una con 310 y tracción total, pero hoy nos vamos a ocupar de esta. Competencia tiene mucha, la vamos a ir nombrando a lo largo del vídeo, pero a mí lo que me interesa hoy es enseñaros si este vehículo que tengo a mis espaldas es realmente un coche de carreras con matrícula o, sin embargo, hace alguna concesión al confort. Seguidme y lo vemos al detalle. La joya de la corona de este Cupra León es lógicamente su motor. Se trata de un 2.0 litros TSI con 300 caballos de potencia. Son muchos, tantos como para que acelere de 0 a 100 en 5,7 segundos. Ahora veremos cuando nos montemos en el coche que es una aceleración que impresiona bastante. La velocidad punta es de 250 km por hora. Lógicamente, todo esto conlleva un gasto de combustible que no es el más económico del mercado. El oficial son 7,6 litros. Si vamos conduciendo más o menos normal, podemos estar en 8,5 o 9. Como utilicemos los 300 caballos, ya os digo que este tipo se bebe lo que quiere. En definitiva, vamos a ver lo que supone conducir el Cupra León de 300 caballos. Acompañadme, que hoy nos vamos a divertir. Lo dicho, nos vamos a poner directamente en marcha con este Cupra León y nos vamos a saltar la parte de explicaros el interior. ¿Por qué? Porque es exactamente igual al del Cupra Formentor con el acabado VZ. Ya sabéis, el volante con los dos botones de los modos de conducción y del arranque, los asientos deportivos, etcétera. En cualquier caso, si lo queréis ver con detalle, pinchad en este enlace de aquí arriba y os veréis cómo os lo conté en su momento. Así que sin más eso, arrancamos, que ya nos hemos puesto el cinturón como tiene que ser. Y lo primero que hay que recalcar después de hablar del motor es una vez más lo que es capaz de correr. Pero no por decir, joder, se pone a 250, no, su velocidad punta, sino la contundencia con la que es capaz de acelerar. Y eso es un problema a solucionar siempre en los coches de tracción delantera, como es el caso, precisamente por las pérdidas de motricidad que se pueden ocasionar. En este caso, el coche lleva un diferencial autoblocante que ayuda bastante, sobre todo cuando se acelera de forma contundente con el volante girado, pero que no es la panacea. Lo que hay que tener en cuenta es que el control siempre lo vamos a tener en el pie derecho, y de la misma forma que en un coche de propulsión el culo se mueve demasiado si nos pasamos a la hora de acelerar, aquí lo que vamos a hacer es que el morro del coche se vaya. No obstante, ya os digo que este diferencial autoblocante funciona bastante bien. En cualquier caso, en la contundencia de esta aceleración o de este carácter tiene que ver mucho el modo de conducción que tengamos seleccionado. Si nos vamos hacia el menú vemos que tenemos 3 más uno individual, se llaman Comfort, Sport, Cupra, y este individual es el que nos permite configurar los diferentes elementos a nuestro gusto. Ya sabéis, la respuesta del acelerador, la del cambio, que por cierto no lo he dicho, es un DSG de 7 velocidades, la dureza de la suspensión y el sonido del motor. Aunque, como sucedía en el Formentor, el sonido del motor es algo simulado. De hecho, yo creo que es una de las grandes pegas de este Cupra León, y es que el sonido es bastante descafeinado. No obstante, más que problema de Cupra, es un tema de pues, emisiones y demás que obligan a los ingenieros a poner demasiados filtros en el tubo de escape, y pues eso, el tema del sonido al final queda algo capado. De todos los elementos que se pueden cambiar con este modo de conducción individual, yo voy a destacar principalmente 2. Uno es la suspensión, que permite cambiar entre 15 posiciones, nada más y nada menos, su dureza. Menos mal que entre ellas está marcado el punto confort, el Sport y el Cupra, que son realmente las que vamos a notar cambio, porque si vamos uno a uno, a mí personalmente me resulta prácticamente imposible ver las diferencias. No obstante, no deja de ser este punto que busca tanta sensibilidad por parte del conductor
un detalle a tener en cuenta para aquellos que busquen sensaciones. De hecho, no hemos metido el coche en un circuito, pero estoy convencido de que si hacemos una jornada de test, en definitiva, con el vehículo, sí que se llegarían a notar estos cambios de una mejor manera. Respecto a la dirección, tenemos 3 posiciones, Comfort, Sport y Cupra, y estas influyen en la dureza del volante principalmente. Pero no llega a ser una dirección que a mí me convenza. Y no por buena o mala, la dirección es muy buena, de hecho es la típica de Volkswagen, suave, que apunta perfectamente donde tú estás pensando, pero para mí le falta un puntito de picante. Por ejemplo, el Hyundai 30N, voy a nombrar uno de los rivales, tú coges el volante y es un volante que pesa más que este, que se nota un extra más de firmeza, por decir de alguna manera, que aquí no se nota. Aquí se han hecho unas pequeñas concesiones hacia el confort que yo creo que en un coche de tanta potencia y con el carácter que se supone que tiene este no se tienen que hacer. A pesar de esto que os cuento de la dirección, tenemos que tener en cuenta que no es exactamente la que tiene el Seat León. Las unidades de este Cupra León que cuentan con el DCC, la suspensión variable, también tienen una dirección que está arreglada de tal forma que las ruedas giran más en la primera parte del giro del volante que lo que lo hacen en la última. Eso provoca que tenga un extra de dirección al principio, nunca mejor dicho, que gire de una forma más viva, pero como os digo, no llega a ser tan vivo, tan reactivo, por decirlo de otra forma, como pueda ser en alguno de sus rivales. Respecto al comportamiento en curva de este Cupra León, hay que decir que es extremadamente neutro. No dudo que sea la solución más eficaz, pero personalmente prefiero que en un coche de estas características la trasera sea un poquito más juguetona. En este caso, aunque se vaya realmente rápido en carreteras con curvas o incluso en una pista de carrera, se podría ver también, el coche siempre parece ir sobre raíles. Me recuerda un poco al Golf GTI, aunque lógicamente con más potencia y chicha en definitiva que este. Me gustaría destacar, no obstante, que este comportamiento neutro no se tiene que confundir en ningún caso con falta de agilidad, todo lo contrario. El coche se mueve como pez en el agua y a eso también ayuda un peso de 1.490 kilos, que si tenemos en cuenta todo el equipamiento, electrónica y demás que tiene, tampoco es algo exagerado. Respecto al cambio, es el DSG del grupo Volkswagen y no presenta novedades reseñables respecto a otros modelos. Eso sí, me ha parecido que en el modo de conducción D, que es el que utilizaremos para gastar menos combustible, hay ocasiones en las que tarda demasiado en reaccionar. Si, por ejemplo, tenemos que pisar el acelerador a fondo, pues eso, hasta que baja 1 o 2 marchas tarda demasiado en reaccionar a nuestras órdenes. Sin embargo, si lo ponemos en la posición S, me parece que se adapta de una manera más natural a lo que uno demanda con el acelerador. Eso sí, a costa, lógicamente, de aumentar el gasto de combustible. En cualquier caso, si nos gusta tener un mayor control, pues siempre tenemos las levas detrás del volante y ahí tendremos un control prácticamente total del cambio. Y digo prácticamente porque siempre hay puntos en los que la electrónica entra y a lo mejor pues eso, te cambia una marcha hacia arriba o un par hacia abajo en función de lo que detecta que tú estás demandando. El sistema de frenos que incorpora este Cupra León viene firmado por Brembo y tiene en la parte delantera unos discos de 370 milímetros y unas pinzas de 4 pistones. La frenada que puede llegar a tener es realmente contundente, no obstante la veo diferente que lo que sucedía en el Cupra Formentor. La unidad VZ que probamos, la de 310 caballos, también llevaba un sistema de frenado Brembo, igualmente contundente a la hora de acelerar, pero sí que es cierto que el tacto que ofrecía el pedal era más de competición. En aquella ocasión, la primera parte de la pisada era muy firme, requería tener un buen gemelo y luego ya podrías ir regulando. Aquí se asemeja más a un freno convencional en el que la resistencia es más homogénea durante toda la pisada. En cualquier caso, lo dicho, uno se adapta bastante bien y de primeras a la contundencia con la que es capaz de detenerse este vehículo. El cuadro de mandos del Cupra León permite, como sucede pues, en el Seat León o en otros Cupras, elegir entre diversas pantallas. Lo que pasa es que a mí me ha llamado la atención una de ellas, que es esta que vamos a seleccionar ahora, que es más minimalista y que indica tanto las revoluciones como la velocidad. Pero no es eso lo que me ha llamado la atención, y sí las dos barras que tenemos en los laterales. Y es que si aceleramos un poco vemos que se llena en la izquierda la que indica las fuerzas G, tanto en aceleración como en frenada. A la derecha tenemos el porcentaje del turbo que se utiliza.
estabiliza. Respecto al medidor de fuerzas G, no obstante, hay una cosa que me ha resultado rara, y es que cuando frenas se llena la barra hacia abajo y cuando aceleras se llena hacia arriba. Y diréis, ¿por qué te ha parecido raro? Porque yo cuando acelero el cuerpo se me echa hacia atrás y vería más lógico que se llenase la barra hacia abajo, y al frenar pues lo contrario. Pues esto es lo que supone conducir un Cupra León y tener en cuenta pues todas las características que tienen, muy deportivas. Ahora vamos con la conclusión, pero no quiero dejar de enseñaros el coche por fuera, porque a pesar de que su estética sea similar a la de un Seat León, hay detalles que lo diferencian y que le dan ese carácter tan agresivo, ese punto incluso algo macarra, entre comillas, que a mí personalmente me gusta bastante. Y ojo que no digo esto de forma peyorativa, sino ensalzando ese punto que tiene el coche y que le da ese toque de personalidad. Por ejemplo, si nos vamos al frontal, solo con el cambio de logotipo, este anagrama de Cupra en cobre, ya le da un toquecito bastante diferente. Además tenemos una imitación de fibra de carbono, que como ya vimos en el Formentor, le daba también ese aire más deportivo que le viene muy bien. Si avanzamos hacia el lateral, hay dos puntos que hacen de este Cupra León algo más agresivo que el Seat León. El primero es, lógicamente, la presencia de unas llantas de 19 pulgadas que de nuevo tienen en esta combinación de negro y cobre su razón de ser. Además, si nos fijamos en este detallito, pone Cupra en uno de los radios. Y también me gustaría destacar que se trata de una carrocería que está más cerca del suelo que en el caso de la del Seat León. Concretamente 25 milímetros en la parte delantera y 20 en la trasera, que es precisamente la que vamos a ver ahora. Y los elementos distintivos que tenemos en la zaga son, además del logotipo y el nombre de Cupra, un difusor de aire que es bastante prominente, lógicamente no está tan trabajado como en un coche de competición, y una cuádruple salida de escape que si nos asomamos vemos que es totalmente real. Bien, ha llegado la hora de mojarnos. ¿Es este Cupra León un coche de carreras con matrícula? Yo creo que le falta un puntito para llegar a esa consideración. No nos equivoquemos, es un vehículo que corre muchísimo, pero le falta un puntito extra de picante en algunos puntos, por ejemplo respecto al Hyundai i30N. Se trata de un vehículo más parecido al Golf GTI, que es demasiado perfecto, por decirlo de alguna manera, y no lo digo a malas, sino porque hace pequeñas concesiones para el confort a pesar de ser un vehículo que corre bastante. Eso sí, entre el Golf y este, ya que se mueven en un rango de precio similar, me quedaría siempre con el Cupra. Tenemos un poquito más de potencia y sobre todo una estética que deja más a las claras, al menos bajo mi punto de vista personal, que estamos ante un vehículo deportivo.